Bueno, pues ya saben que desde Canarias se sigue especialmente todo lo que ocurre con Venezuela. Nos unen muy estrechos lazos con la comunidad venezolana y vamos a ver cuáles son los puntos de vista al respecto. Hoy vamos a hablar con Lucy Rodríguez de la Plataforma Bolivariana de Canarias. Señora Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenida, señora Rodríguez. Hola. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría preguntarle por la percepción que se tiene en Canarias respecto a Venezuela, respecto a lo que está ocurriendo últimamente en Venezuela. ¿Cree usted que es acertado? Porque lo que parece es que estamos ante una situación de movilización general, de enfrentamiento general en prácticamente todo el país. ¿Es esa la información que usted tiene? No, en absoluto. En estos momentos las manifestaciones, los desórdenes públicos se están produciendo fundamentalmente en 18 municipios que vienen a suponer entre el 5 y el 6% del país y que son municipios controlados por los gobiernos municipales, controlados por la derecha, por la oposición venezolana. Ahí es donde se reducen los disturbios que están habiendo. En cualquiera de los casos, desde luego, lo que sí está habiendo es desinformación intencionada por grandes corporaciones mediáticas. También se observa un desgaste, en cierta manera, del gobierno de Nicolás Maduro. Yo le pregunto, ¿qué cree usted que está contribuyendo más a ese desgaste o a ese apoyo popular que a lo mejor tenía Chávez en mucha mayor medida? ¿A los problemas de seguridad o a los problemas económicos que han derivado en desabastecimiento en algunos puntos? Vamos a ver, es que no hay problemas económicos que deriven en desabastecimiento en Venezuela. Lo que hay en Venezuela es acaparamiento por parte de determinados sectores de producción, de importaciones incluso que han sido subvencionadas con fondos públicos. Se plantean desde los medios de comunicación permanentemente imágenes, por ejemplo, de supermercados vacíos, pero cuando se desmantelan redes de acaparamiento no se enseñan las imágenes del control que el gobierno está haciendo sobre ese acaparamiento para colocar los productos al servicio de la población. Insisto, en muchas de esas producciones, en concreto las importadas, han sido en muchos casos subvencionadas por el propio gobierno. Pero señora Rodríguez, hubo un primer momento... Lo que no entendemos desde aquí es que qué interés puede haber por parte de esos supuestos acaparadores que dice usted en retener, en sacar del mercado esos productos, cuando el interés de los comerciantes sería al revés, ponerlos en el mercado y venderlos, ¿no? El de los pequeños comerciantes, efectivamente, el interés es desestabilizar. Miren, lo que se está sucediendo en Venezuela es que hay un golpe de Estado que está en funcionamiento en estos momentos y ese golpe de Estado tiene dos fundamentos fundamentales. Por un lado, la desestabilización económica y por otro lado, la venta de una imagen de una población descontenta con el gobierno de Nicolás Maduro, de una población que ha perdido apoyo. Sin embargo, yo les planteo, miren, en abril del pasado año, por primera vez, con el presidente Chávez ya fallecido, accede otro presidente chavista, el primer presidente chavista de la historia, accede al poder con una diferencia de 300.000 votos. Recordarán que además fue unas elecciones muy polémicas por la escasa diferencia que había entre los dos candidatos a presidente. Y, sin embargo, antes de pasar un año se recupera espacio por parte de las fuerzas, la izquierda, las fuerzas chavistas en el poder, se recupera espacio y la diferencia en las elecciones del 8 de diciembre es de 1.300.000 votos. No me parece a mí que eso sea precisamente un proceso de desgaste, sino todo lo contrario. Ciertamente la muerte de Chávez desconcertó a la población venezolana, fundamentalmente a la población más pobre, a los que tanto había favorecido las políticas realizadas por este presidente, pero el chavismo recuperó rápidamente sus espacios y, insisto, hoy se está vendiendo una imagen de una Venezuela que arde y Venezuela no está ardiendo. Están localizados los focos violentos, que por cierto ya hay bastante descontento en esas propias poblaciones. Si indagamos un poquito más y queremos ir un poco más allá de lo que se nos está vendiendo desde las grandes agencias de prensa, que además han realizado determinados montajes mediáticos. Señora Rodríguez, lo ¿Sí? que es verdad que puede ser que llegue, y lo han señalado desde diversos sectores, una información un tanto sacada, lo que sí es real es el número de muertos, son 18, y eso sí que es relevante, sería relevante en cualquier país que ocurrieran muertos de esa cantidad, y uno de ellos, por cierto, pues de origen canario, de tinerfeño más concretamente. Ese hecho que se estén produciendo fallecidos también sí es importante, ¿no?
Sí, efectivamente, desde luego yo lo considero, me da igual que sean 18 que fuera uno, o sea, yo creo que no tendrían que producirse ningún fallecimiento, sin embargo habría que analizar las circunstancias de esas muertes, porque también esas muertes se están vendiendo como muertes de opositores que han sido poco menos que acribillados por la Guardia Nacional Bolivariana y nada más lejos de la realidad. Sí, como ustedes saben, en estos momentos hay 55 órdenes de privación de libertad, o sea, de encarcelamiento, 12 de ellos son funcionarios. Nicolás Maduro dijo desde el principio que la violencia fue ejercida por quien fue ejercida y va a ser castigado, y efectivamente ha detenido a los funcionarios públicos que se han excedido en la violencia. Probablemente sean achacables 2 de las muertes del 12 de febrero a estos propios funcionarios, al menos está en la investigación en estos momentos, pero como también sabrán, más de 10 muertes no son heridas de bala, no son heridas producto de disolución de manifestaciones, ni muchísimo menos, sino precisamente de la garimba se llama ya barricadas para entendernos, desvío de vehículos, choque, ahorcamiento, degollamiento de un chavista cuando iba en su moto por los cables de acero que se han colocado, y otras muertes están siendo investigadas, porque en absoluto está claro que sean efectos, como se pretende vender, de la represión, incluso en algunos casos demostradas que son tiros, porque efectivamente sí hay heridos de bala que procedían de la propia manifestación. Se habla de una sociedad venezolana dividida. Usted, por lo que dice, entiendo que no está de acuerdo con esta cuestión. Aseguraría, por lo que deduzco de sus palabras, que son más los que apoyan al régimen de Maduro, al gobierno de Maduro, que los opositores. Que hay una sociedad dividida es evidente, pero no son mis palabras las que dicen que apoyan más al gobierno de Nicolás Maduro que a los opositores, son las urnas las que lo dicen, en un sistema electoral que hasta los Estados Unidos ha tenido que reconocer que es el sistema electoral más seguro del mundo. Señora Rodríguez, si es verdad que hay una conspiración de los comerciantes contra el gobierno venezolano, de los medios de comunicación contra el gobierno venezolano, incluso de actores internacionales, como han dicho ustedes, un golpe de Estado que se está dando contra el gobierno venezolano, lo que nos preguntamos desde aquí es quién lidera esas acciones distintas y cómo lo consiguen. Sí, vamos a ver, evidentemente quien lo lidera yo creo que es evidente, que es claro, los Estados Unidos de América, pero hay también fuertes influencias del expresidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe. Como saben, no es casualidad además. Estos incidentes comienzan en este periodo y en otros anteriores también por el estado de Táchira. El estado de Táchira es el estado frontera con Colombia, donde han sido denunciados en diversas ocasiones la entrada de paramilitares colombianos que actúan desestabilizando en este estado a la población, que actúan de forma agresiva, y esto ha sido denunciado en diversas ocasiones. Respecto a cómo actúan los medios de comunicación, miren, yo les voy a poner un caso evidente, un ejemplo que seguro ustedes conocen y controlan igual que yo, el del ABC. El del ABC. El ABC publica una fotografía de una estudiante reprimida por la fuerza bolivariana en Caracas, y esa fotografía era ampliamente conocida, porque es una fotografía que dio la vuelta al mundo de las revueltas en el Cairo, en Egipto. O sea que este tipo de montajes que se están realizando, la denuncia contra la CNN de un joven precisamente del estado de Táchira, donde se publican una serie de fotografías, teóricamente fue reprimido por la fuerza del Estado, y el propio joven ha denunciado a la CNN diciendo, primero, que es falso, segundo, que las fotografías pertenecen a un año antes, y tercero, que el estado en el que se encuentra en esa fotografía es provocado por un grupo de oposición tras las elecciones del 14 de abril del pasado año. Hay otra cuestión, señora Rodríguez, que hace que desde nuestra visión europea se ponga en duda el liderazgo de Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que todavía no haya podido tomar posesión de la residencia oficial del presidente de este país, siéndolo él, y no las hijas de Chávez que permanecen en la casona y aparentemente no piensan marcharse de allí? Mire, no voy ni a contestar a esa pregunta. Desde su punto de vista europeo o de cualquier europeo, me parece una injerencia en los asuntos internos del país cómo resuelven en dónde vive o no vive un presidente. Les diría que miren dónde vive el presidente de Uruguay, y es un presidente legítimo elegido en las urnas.
¿no? Entonces sería Lo que una da injerencia, legitimidad a Nicolás Maduro entonces es que la toda esta mayoría- entrevista, al tratar de entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Lo que tratamos de entender es precisamente No, vamos a estos ver, una aspectos cosa que es usted nos tratar de está dando, y yo le entender y digo, para cualquier país europeo, el hecho de que un presidente no pueda residir en la residencia oficial del presidente del gobierno porque está ocupada o está en estos momentos siendo habitada por unas personas que no ostentan representación institucional, pues llama la atención. Y yo le pregunto, ¿esto no es un ejemplo a lo mejor de que ese liderazgo de Maduro no es completo? No, en absoluto. Yo creo que sencillamente, de hecho, como ustedes sabrán, en Miraflores, Nicolás Maduro ha recibido en estos días a mujeres, organizaciones campesinas, organizaciones de estudiantes, organizaciones juveniles. El problema es perfectamente, ustedes lo han definido, la visión europea. Ustedes entienden que alguien debe vivir en la Moncloa necesariamente. Tal vez los latinoamericanos entienden que es más importante cómo se vivan los cerros, cómo se vivan los barrios empobrecidos, que cómo vive el presidente del país. Claro, pero usted entenderá que para nosotros, por ejemplo, el ver que en la Moncloa siguiese viviendo, por ejemplo, la familia de Zapatero, mientras que el presidente tendría que vivir en otro lugar, siendo esa la residencia institucional, pues llame la atención, ¿no? Pues bueno, lo de tendría que vivir, tal vez él voluntariamente quiera vivir, me parece que no es una cuestión clave, y desde luego tampoco me parece acertado comparar el amor, el reconocimiento de lo que el presidente Chávez hizo en Venezuela con lo que el presidente Zapatero hizo en el Estado español. Señora Rodríguez, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, buen día.